La profesora Adriana Chacón, filóloga clásica de la Universidad Nacional con formación en latín y griego, maestría en educación con énfasis en comunicación y actual doctoranda en la Universidad Pedagógica Nacional, nos comparte su experiencia académica y su tránsito hacia una mirada decolonial dentro de la universidad. Su perspectiva no nace como una ruptura repentina, sino como un proceso tejido desde la reflexión colectiva, la crisis educativa y la necesidad de reimaginar el lugar del conocimiento. Estudié la mayor parte de mi vida en colegios públicos. Yo nací en Bogotá el 30 de enero de 1976. Sobre cómo fue mi infancia, te puedo decir que mi papá y mi mamá eran campesinos y llegaron a Bogotá con la promesa de un futuro mejor. Mis primeros años de vida los viví en el barrio Patio Bonito de Kennedy, de la zona octava. Mi primaria la estudié en un colegio privado cerca de la casa y mi bachillerato en el INEN de Kennedy, Francisco de Paula Santander. Soy egresada de la universidad pública, de mi posgrado también, pero antes estudié periodismo, recién salí del colegio y esto pues me dio muchas herramientas y muchos elementos para fortalecer algo que mi mamá ya nos había infundido y era cierta sensibilidad y conciencia social. Mi mamá es pensionada de la pedagógica y era sindicalista, así que estuvimos muy cerca pues de estas dinámicas que estaban relacionadas con la idea de equidad, de igualdad de derechos o de reivindicación de derechos a los trabajadores, bueno, de reclamaciones de dignidad laboral y de educación pública. Bueno, seguramente esto fue dejando semillitas en mí, también mi paso por el colegio. Como te digo, estudié primero periodismo, fue una carrera técnica muy corta, pero la ejercí por más de 5 años. Primero en la Agencia Colombiana de Noticias Colprensa, siendo muy joven, teniendo como 18 años, 18, 19 años, tuve mis primeras publicaciones en varios periódicos del país, pero ya luego tenía varias inquietudes intelectuales y entré a la Universidad Nacional a estudiar humanidades clásicas. Empecé a asumir monitorías y trabajitos que me iban saliendo y yo quería volver al periodismo, pero estos trabajos me fueron llevando hacia el camino de la educación y la pedagogía. Mi primer trabajo fue con la Fundación Alberto Merani, haciendo textos escolares. Creo que este camino recorrido seguramente fue dejando en mí alguna semillita, algunas inquietudes relacionadas con la necesidad de ser sensible ante el dolor humano, tener una inclinada indignación hacia las injusticias, y luego en la pedagógica me fui encontrando con otras personas que habían recorrido algunos de estos caminos y pues empecé a sentir gran simpatía y sinergia. Entonces queremos que nos cuentes en una primera instancia como tu recorrido académico, cuál es tu apuesta, contarnos un poquito acerca de este intercultural en tu punto de vista. Mi recorrido con la decolonialidad en realidad empieza con el grupo de investigación que coordino junto con la profesora Carolina García. Este grupo es el grupo de investigación FEPAI Tiangayusa, el cual también tiene un semillero que es el semillero Kifa. Básicamente, este semillero surge en el marco de un momento de anormalidad académica en la universidad, donde hay muchas tensiones y hay una serie de desafíos en términos de cómo habitar la universidad. Así que, como no podemos ingresar a las aulas, empezamos a hacer un ejercicio de conversación espontánea con profesores, profesoras y estudiantes de distintas facultades, y desde allí empezamos a pensarnos un currículo alternativo que nos permita retornar a las aulas. Ahí es donde se empieza a tejer el camino, pero pues empezamos a hacer unos descubrimientos que tienen que ver justamente
con la necesidad de pensarnos la academia desde una perspectiva menos academicista, menos canónica, en tanto que en el conocimiento confluye no solo el aspecto cognitivo, sino la parte afectiva, emocional, espiritual, y empezamos a reconocer entonces una serie de experiencias pedagógicas que creemos nosotros resultan alternativas o transformadoras y generan fracturas en esa academia que suele ser muy excluyente, muy endogámica. Y describiendo esas experiencias, de las cuales hay publicado un libro que recién fue lanzado en la Feria del Libro, es cuando empezamos a explorar también nuestra propia transformación de nuestras prácticas. Pero además Carolina García, estaba vinculada de tiempo atrás al Grupo Equidad y Género y venía explorando también otros caminos de la interculturalidad desde la Facultad de Educación. Y con otra profesora que trabajaba en literatura no canónica, que era la profesora que antes trabajaba acá, Ana Catalina Naranjo, lo que empezamos a ver es que hay un encuentro de sentires, que compartimos algunas perspectivas. Esto empieza más o menos en el 2018 y de ahí surge la idea de conformar el semillero y de convocar a todas esas personas que sienten alguna sinergia justamente con esa necesidad de transformar la academia. Recorrido sujeto docente. Su narración permite reconocer que su relación con la decolonialidad surge desde un contexto de tensión universitaria, donde la imposibilidad de ingresar a las aulas abre un espacio inesperado para repensar qué significa habitar la universidad. En ese escenario aparece el semillero, no como un proyecto planeado, sino como una resistencia pedagógica, una forma de continuar aprendiendo desde el diálogo con otros. A partir de allí, la docente reconoce que el conocimiento no puede limitarse a lo cognitivo, debe incluir lo afectivo, lo espiritual, lo emocional. Su recorrido muestra que la transformación educativa nace del vínculo, de la escucha y de la necesidad de romper la exclusión académica que históricamente ha definido lo que es válido dentro del aula. Sabiendo que esta apuesta o este interés surgió desde, se puede decir, como una crisis que había en ese instante en la educación, ¿crees que la universidad conoce estas necesidades sociales, académicas, educativas y las promueve en sus estudiantes o en sus espacios académicos? Es difícil establecer si la universidad en su conjunto lo sabe y lo reconoce. Pero yo creo que sí hay muchas maestras y maestros que intentan de alguna forma hacer esfuerzos por reconocer una diversidad de saberes y establecer diálogos entre esos saberes. Y yo creo que nosotras hacemos parte de ese camino que queremos trazar en una vía distinta. Eso tiene un costo, porque romper con las tradiciones y fracturar lo canónico no es algo que siempre es bien recibido, porque también digamos que hay unas dinámicas, por ejemplo, las de divulgación, publicación y reconocimiento académico, que responden a lo canónico, y entonces no es fácil salirse de ahí, porque eso compromete recursos para investigación, puntos salariales, bueno. Pero yo creo que cada vez hay más personas que en efecto consiguen reconocer que es importante caminar hacia una justicia epistémica, hacia un ejercicio más dialógico, que permita que el acervo sociocultural de las y los estudiantes entre en el juego de construcción de conocimientos.
y no solamente sea un ejercicio de recepción, sino que para nosotras tiene mucho valor que la cotidianidad, la experiencia personal, familiar, el liderazgo comunitario, lo que haces fuera de las aulas de clase, también constituye al sujeto y por lo tanto entra a jugar en ese diálogo de saberes. Hay una larga tradición en pensarse la configuración del conocimiento desde la objetividad, desde la neutralidad, y para Fepaite Angayusa es todo lo contrario. Nosotras estamos más cerca, nos aproximamos más a esas visiones que consideran la subjetividad, el trabajo desde el corazón que pasa por la razón y de la razón que pasa siempre por el corazón. La confluencia y la necesidad de que haya un florecimiento de emociones políticas, como dice Martha Nussbaum, la empatía, la comprensión compasiva frente a las realidades nuestras propias y pues por supuesto frente a las sociales, las que nos rodean, ¿no? Indudablemente la universidad pedagógica frente a otras universidades pues ha hecho un trabajo valioso e importante, pero aún tenemos bastantes confirmaciones y arraigos con la tradición. Intereses personales. La profesora evidencia que incluso en los departamentos de lenguas sigue predominando un conocimiento eurocentrado que mantiene la interculturalidad funcional, aquella que no transforma, sino que reproduce el sistema. Su propuesta frente a esto es concreta: desmontar lo canónico, legitimar la voz propia y permitir que el estudiante escriba con pasión, sin distancia obligatoria, sin miedo a la primera persona. Critica la lógica académica que valora más la indexación que el pensamiento auténtico y advierte que el uso sin reflexión de la inteligencia artificial puede debilitar la construcción de la voz personal. Su apuesta pedagógica consiste en devolverle a la escritura su dimensión humana, permitiendo que el estudiante hable desde su experiencia y desde su territorio. Su discurso abre el horizonte hacia una lectura que reconozca otras lenguas del mundo, el tejido, el canto, la danza, la memoria. Con ello cuestiona la supremacía del texto escrito como único recurso válido para producir conocimiento. Queremos como conocer esas apuestas que tú haces dentro de tus espacios académicos para pues quitar un poco esto colonial que ya está muy arraigado a nuestro departamento. Uh-huh. Sí, lo que tú dices es cierto. Realmente hay una idea de la interculturalidad que es muy funcional y poco crítica. La interculturalidad crítica tiene que apostarle a las transformaciones sociales y a la ruptura de esa estructura que genera tantas desigualdades y tantos desequilibrios. Paradójicamente yo estoy en el espacio académico que tengo ahorita, se llama Escritura Académica, que es un espacio que se piensa o se proyecta, porque lo tenemos entre varias maestras y maestros, desde lo canónico, desde cómo hacer un buen ensayo, cómo hacer un artículo académico que se publique. Entonces, pues mi apuesta desde allí es justamente indagar sobre, por ejemplo, aquellas publicaciones que rompen con lo canónico. Entonces yo siempre les invito a que revisen publicaciones como la revista Sheguzqua, que tiene travesías narrativas, travesías reflexivas, que le da valor al sujeto desde su lugar de enunciación personal, familiar, cotidiano, experiencial, ¿sí? Es la revista de la Facultad de Humanidades. Y a ser más críticos con aquellas publicaciones que son tremendamente canónicas porque tienen la preocupación de la indexación,
de puntear bien en estos escalafones internacionales, ¿no? Y como decía antes, pues que tienen que responder a todos esos compromisos que tienen que ver con el reconocimiento y la financiación, ¿sí? Entonces estamos dentro de una lógica muy perversa de la que es muy difícil escapar, pero no es imposible. Entonces lo que intento es, por ejemplo, desde cosas muy sencillas como quitémonos de la cabeza que hay que escribir en tercera persona siempre, que eso sigue siendo una idea muy difundida, a pesar de que está muy revaluada. Incluso las mismas normas APA, cuando me dicen, no, pero es que las normas APA no solo permiten, sino que a veces apelan al uso de la primera persona si el género discursivo lo requiere, ¿sí? O que es que hay que tomar distancia y ser objetivo con la situación investigada. Y por el contrario, la invitación es a apasionarnos y a conectarnos emocionalmente con aquello sobre lo que escribimos. Lo intento desde allí, entendiendo que hay unas comunidades académicas que suelen ser muy cerradas, muy elitistas, y la invitación es a hacer unas comunidades de aprendizaje, de trabajo colectivo, cooperativo. También en lectura crítica, la invitación es un poco justamente a empezar a mirar autoras afrodescendientes, indígenas, líderes comunitarias, mujeres además, ¿no? Porque siempre efectivamente estamos apoyadas en aquellos autores o autoras europeos, estadounidenses, que son muy importantes, pero que no son los únicos. Y ahí además como hay una dinámica que es muy preocupante y extraña, y es que a veces preferimos citar al europeo que al propio colega, a sabiendas de que aquí es donde realmente comprendemos mucho mejor qué es la interculturalidad, qué es la decolonialidad. Yo ahorita estoy en un proyecto con Europa y los europeos tienen gran expectativa sobre lo que les podemos enseñar. Y nosotros seguimos leyendo a Boaventura de Sousa para entender la decolonialidad, ¿sí? Es un europeo y desde aquí la entendemos y la vivimos mejor, pero todavía seguimos con esta idea de inferiorización que nos han cultivado y de superioridad del continente que nos colonizó, pues. Entonces, sí, la idea es un poco, y digamos, parte del trabajo del semillero es justamente nutrir, por ejemplo, la biblioteca con otros textos, pero también entender que hay otras formas de leer y escribir, no solamente las que pasan por el código lingüístico, sino que si hablamos de los pueblos ancestrales, ahí hay unos códigos, ahí hay unas escrituras, en el tejido, en el trenzado, en la lectura del entorno, de la naturaleza, sobre las que debemos y necesitamos aprender urgentemente. Igualmente con las comunidades afro, es mucho lo que debemos y necesitamos aprender, porque ahí hay otras maneras de entender el mundo, desde el canto, desde la danza, ¿no? Y yo creo que nuestra visión occidental a veces nos impide ver que ahí también hay formas de lectura y de escritura. Social histórico. En su práctica docente, la selección de textos es una decisión política. La profesora apuesta por autoras afrodescendientes, indígenas y comunitarias, como forma de disputar la hegemonía del canon occidental. Siguiendo pensadoras como Bell Hooks, entiende que las lenguas coloniales pueden servir para resistir, transformar y nombrar el mundo desde otras corporalidades. La ruptura con la estandarización no implica rechazar el inglés o el francés, sino descolonizar su uso, enseñarlos desde el territorio, desde la memoria, desde la experiencia situada. Su criterio, entonces, no es incluir diversidad como adorno,
sino reconfigurar quién tiene derecho a producir el saber. Sí, que se puede leer, es lo escrito. Entonces, nos surgía ayer unas preguntas de prácticamente esto mismo, de por qué no leemos en nuestras clases afros, negras, negros, colombianos, y por qué siempre nos arraigamos a esta cultura occidental de el hombre blanco, hegemónico, europeo. Y adicional a esto, que existen múltiples formas de leer las diferentes prácticas culturales que hay alrededor del mundo. También nos surgía esta pregunta de por qué también estandarizamos el inglés y el francés y no nos empapamos del contexto que tenemos acá en Colombia, y por qué no dictamos en nuestras clases un inglés creole que lo vemos en nuestras islas de San Andrés, si no nos basamos en los estándares mundiales que hay. Con esto queríamos preguntarte qué desafíos se encuentran impone. Sí, pues justamente en el curso de escritura académica hay 2 personas que están trabajando el tema de la colonización del inglés, la enseñanza del inglés desde una perspectiva eurocéntrica, y hemos reflexionado sobre varias de las cosas que dice, la jerarquización que hay en la enseñanza de las lenguas, que el inglés se considere la lengua franca, la lengua científica por naturaleza, que es en la que nos debemos comunicar para entendernos en este mundo global. Yo creo que un departamento de lenguas, si bien es cierto que se han asumido desde la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas coloniales, tiene que reconocer que hay una diversidad etnolingüística, cultural, con más de 64 lenguas nativas, reconocidas también como oficiales por la Constitución Política, de las cuales conocemos muy poco. Nuestra primera semillerista justamente se graduó con una tesis de revitalización de la lengua muisca, pero las luchas que tuvimos que dar para que ese trabajo de grado se concretara fueron muchas. Hay otro grupo de investigación que es el grupo Merrawi de la profesora Magnolia, y que es una de las experiencias que justamente narramos en estas experiencias transformadoras, que también hace enormes esfuerzos por traer a la universidad esas personas, esos tópicos, esas experiencias que tienen que ver con los pueblos ancestrales, con las lenguas indígenas, y también con la necesidad de que la enseñanza del inglés, del francés o de cualquier otra lengua colonial no se piense desde la estandarización. No es solo el inglés británico, el inglés estadounidense, y además cuando digo inglés estadounidense también estaríamos desconociendo que al interior de Estados Unidos hay todo un mundo de pronunciaciones, de dialectos, ¿no? Entonces, indudablemente, hay otras formas de expresión, y como dice Bell Hooks en su libro de Enseñar a Transgredir, necesito de la lengua del opresor para poder comunicarme con él. Entonces, por supuesto que se trata de aprenderla, pero de aprenderla de forma tal que podamos apropiarnos de esta lengua para expresar nuestro sentir y nuestro pensar y transformar incluso la lengua, ¿no? La lengua que se esté aprendiendo. Pero si nos paramos en el lugar de así no se dice así, así no se pronuncia, eso es incorrecto, o eso es provinciano, ¿no? Como algunos comentarios de ese orden, y que explican además por qué nos resulta tan difícil hablar inglés, porque tenemos esa idea de superioridad intelectual de quien habla inglés, lo cual es falso, ¿cierto? Y entonces, si no hablamos inglés, creemos que estamos en un lugar inferior. Pero creo que lo podemos hablar, y nos podemos comunicar de la forma en que logremos apropiarnos de él no como algo nuestro, sigue siendo la lengua colonial, sigue siendo la lengua del opresor,
pero también es una lengua con la cual necesitamos dialogar de una forma que yo no me ubique en un lugar inferior y la lengua en un lugar superior, como si demandara de mí o exigiera de mí cierta sumisión, ¿no? Yo creo que eso está cambiando un poco, ya hay más profesores del inglés o incluso del francés, creo que mucho más, que por todos esos procesos de migración y colonización han estado un poco más conscientes de la necesidad de pensarse la enseñanza y el aprendizaje de lenguas extranjeras de una manera distinta. Pero además, reconociendo además que el español es una lengua colonial, pero nos hemos apropiado de ella de una forma que nos permite tener identidad, no perder nuestra identidad. Lo que la profesora Adriana Chacón nos entrega es más que una postura académica, es una invitación a repensarnos como sujetos educativos. Su relato muestra que aprender no es repetir modelos heredados, sino trascenderlos, sentirlos, transformarlos. La configuración del estudiante y del maestro nace cuando la voz propia se asume como política, cuando se reconoce que hay múltiples formas de leer el mundo y que ninguno es universal. Su apuesta pedagógica nos recuerda que la decolonialidad no es un discurso, es una práctica cotidiana, en la forma de escribir, en a quién citamos, en qué saberes ponemos en el centro. Esa decisión ética y política es donde se gesta un nuevo modo de habitar la universidad.